En tiempos de incertidumbre, tras el estallido social de octubre de 2019, este 2020 destacaba por trazar un rumbo inédito en la historia de nuestro país, ya que por primera vez en su historia se convocaría a la ciudadanía a participar en un plebiscito que definiría cambiar o mantener la constitución política vigente. No obstante, nadie podía prever que este acontecimiento se vería opacado por una crisis sanitaria a nivel global. El 31 de diciembre de 2019 se confirmaba en Wuhan, China, el primer caso de COVID-19, enfermedad respiratoria ocasionada por una nueva especie de coronavirus descubierta, el virus SARS-CoV-2. Posteriormente, este virus se propagó fácilmente en un mundo totalmente globalizado, distribuyéndose a distintas localidades del orbe y afectando a miles de personas. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de Salud declara esta enfermedad como una pandemia por el elevado número de contagios y muertes alrededor del mundo. Sin embargo, a 22 de marzo de 2020, vemos en Chile medidas no del todo suficientes adoptadas por el gobierno, ya que miles de personas continúan aglomerándose en sus lugares de trabajo y en el transporte público, y muchas personas viven sus vidas con normalidad. Siendo que contamos con 632 infectados a la fecha y con una curva exponencial de contagios. Adicionalmente, debemos considerar que nos encontramos en una estación del año favorable, aún con altas temperaturas. Entonces, ¿por qué el gobierno no toma acciones más radicales? ¿Qué ocurrirá cuando bajen las temperaturas y aumente las enfermedades respiratorias? ¿Por qué razón muchos chilenos continúan restándole importancia a la pandemia? Esto es Coronavirus en Chile, un país que aún no reacciona, en un enfoque crítico. Pero revisemos unos conceptos. Los coronavirus son una familia de virus presente principalmente en animales. Estos virus tienen un aspecto redondeado y se caracterizan por contar con una cubierta lipídica y unas estructuras sobresalientes denominadas espículas o proteínas S, que se asemejan a una corona y que les sirven para abrir las membranas celulares de organismos como el ser humano, internándose a ellas donde se multiplican. En este sentido, para reproducirse el virus encaja las espículas en unos receptores de la célula humana y una vez acoplada, introduce su material genético como ARN. La célula humana, confundida, reconoce el ARN como propio, pudiendo crear entre 10.000 y 100.000 copias por cada virus. Por otro lado, se conocían hasta el 31 de diciembre de 2019 6 tipos de coronavirus que afectan al ser humano, de los cuales 2 de estos generaron importantes brotes hace unos años. El síndrome respiratorio agudo grave, oficialmente conocido como el SARS-CoV, tuvo su origen en el año 2002 en Asia, donde 8.000 personas resultaron infectadas y el 13% resultó fallecida. Mientras que el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS-CoV, originado en Oriente Medio en 2012, infectó a 2.468 personas en 2019, con una tasa de mortalidad del 34,5%. Respecto al nuevo coronavirus, se piensa que por su similitud genética al virus BAT-CoV-ZC45 presente en murciélagos, se haya generado por un salto interespecie, ya sea por una mutación u otro mecanismo, dando origen al famoso virus SARS-CoV-2 o coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave asociado al COVID-19. Considerando además que los primeros casos sospechosos con neumonía por causas desconocidas estaban vinculados a trabajadores del mercado mayorista de mariscos en Wuhan, China, donde también se expendían animales exóticos como murciélagos, es probable que las precarias prácticas sanitarias pudieron haber favorecido el desarrollo de este virus. La falta de vacunas y el globalizado mundo en el que vivimos permitió una rápida propagación del virus en el planeta, donde se observa que el virus ha cobrado la vida de miles de personas, principalmente en Italia, donde se registran 5.476 muertes al 22 de marzo, superando inclusive a China, país donde se originó el brote, el cual registró 3.259 decesos, donde la situación además se observa prácticamente controlada. La situación ha sido tan dramática en Italia que el pasado 19 de marzo el ejército trasladó 60 féretros desde Bérgamo y Lombardía hacia otras localidades para ser incineradas, ya que los cementerios locales estaban completamente colapsados. El 21 de marzo además registraron 793 muertes en solo 24 horas. En Sudamérica, Brasil lidera el número de casos con 1.028 infectados y 18 fallecidos, pero vemos a Ecuador con cifras preocupantes, ya que contando con mucho menos habitantes, ya contabilizan casi 800 infectados y 14 muertes. Chile, por su parte, se encuentra en tercer lugar, solo con un fallecimiento, pero con 632 casos confirmados.
Estas cifras no dejan de ser preocupantes, considerando que proporcionalmente el número de infectados en Chile respecto al número de habitantes es mayor en relación a otros países como Colombia, Argentina y Perú. No obstante, Jaime Mañalich, ministro de Salud de Chile, señaló hace unos días que el número de infectados es mayor en nuestro país porque en Chile se están realizando mucho más análisis que en otros países. Ahora, este dato podría ser bastante cuestionable, ya que no presentó al mencionarlo evidencias al respecto. Pero veamos la curva epidemiológica, con los casos reportados hasta el 22 de marzo de 2020. Como podemos visualizar, si trazamos una línea de tendencia a la gráfica, el aumento de casos presenta un comportamiento aún exponencial a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno. No obstante, debemos destacar que se aprecia una leve desviación en las últimas cifras reportadas, alejándose de la curva de tendencia. No obstante, hasta no contar con datos adicionales, no podemos asegurar que se esté controlando el brote. Por otro lado, si hacemos una comparación con la curva epidemiológica obtenida en España, considerando el número de casos desde el primer día en que iniciaron los brotes, vemos que el incremento de casos en el país europeo fue mucho más acentuado desde el día número 17, donde se dispara la tendencia exponencial, mientras que en Chile, los últimos reportes siguen más bien una tendencia lineal. Estos resultados se observan relativamente positivos, sin embargo, podríamos estar subdimensionando el fenómeno al no considerar los siguientes aspectos. El número de habitantes de España es mucho mayor que el chileno, 47 millones versus 18 millones de personas, lo que podría favorecer la propagación. Las medidas drásticas adoptadas por el gobierno español fueron tardías, posterior a los 30 días del inicio del brote, y en este sentido, podríamos decir que el gobierno de Chile ha aprendido de los errores del viejo continente, aunque presionados por los municipios, cosa que abordaré más adelante en este video. Por otro lado, España se encontraba en invierno, estación que favorece la manifestación masiva de enfermedades respiratorias. Chile, por el contrario, estamos en los primeros días de otoño, por lo que si no controlamos este brote desde ya, el incremento de las enfermedades estacionales podrían colapsar el sistema de salud y el brote de COVID-19 podría salirse de control. ¿Y qué medidas ha adoptado el gobierno de Piñera? Si bien debemos aceptar que las medidas adoptadas han sido mucho más oportunas que los países europeos más afectados, el gobierno ha sido bastante pasivo, demostrando falta de credibilidad y liderazgo en diversas ocasiones. Ya que, por ejemplo, tras los primeros casos reportados, el control de las fronteras fue insuficiente, permitiendo la propagación en toda la nación. Tras la declaración de COVID-19 en fase 3, el 12 de marzo, el gobierno solicitó la suspensión de eventos masivos con más de 500 personas. No obstante, en forma inexplicable, hubo resistencia para suspender las clases en recintos educacionales, lugares donde existe una evidente aglomeración. No fue hasta que la presión de municipios y algunas universidades obligaron al gobierno a suspender las clases de todos los recintos educacionales por 14 días, a partir del 16 de marzo de 2020. Por otra parte, desde la declaración de COVID-19 en fase 4 el 16 de marzo, muchos municipios han presionado al gobierno a implementar medidas más drásticas, como cuarentenas totales o a ciertas localidades, como la región metropolitana, donde se están presentando el mayor número de casos. Pero no es hasta que se reporta el primer caso mortal en este país que el gobierno convoca una mesa social por COVID-19, presentando una estrategia de cuarentena progresiva, lo que demuestra una vez más la falta de medidas preventivas, actuando más bien en forma reactiva y bajo la presión de otras entidades. Pero contradictoriamente, Mañalich solicitó evitar comparaciones con países como Italia, señalando que estamos mucho mejor preparados, aludiendo al caso de Corea del Sur, país con una de las tasas de letalidad más bajas hasta el momento, con un 1%. Sin embargo, la realidad de Corea del Sur es diferente por ciertos motivos. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Los surcoreanos cuentan con una población educada y disciplinada, mayor tecnología y recursos para monitorear los casos. El brote fue además identificado en fases muy tempranas y se detectó un foco en la ciudad de Daegu, donde el 63% de los casos estaban relacionados con un grupo religioso, favoreciendo su control. Chile, por otro lado, ya no es capaz de trazar adecuadamente los nuevos casos. Por otra parte, las cuestionables medidas adoptadas por el gobierno se relacionan con las importantes pérdidas económicas que podría generar en el país una eventual cuarentena total, lo que podría llevar a Chile a una posible recesión. No obstante, lo que se ha solicitado es declarar una cuarentena que permita el abastecimiento de productos básicos y el movimiento de personas que sean necesarios. Debemos aceptar de todos modos que la economía se contraerá en forma inevitable, como está ocurriendo en muchos países a causa de esta pandemia. Aunque si no reaccionamos a tiempo, esto podría ser peor.
Respecto a la población chilena, hemos visto a cientos de personas que aún no toman conciencia y familias que han aprovechado estos días para visitar el litoral, personas infectadas del sector oriente que no respetan cuarentena y adherentes de extrema izquierda que vinculan esta pandemia con conspiraciones o aprovechamiento político, que puede que exista, pero no se puede negar que el virus es real. Dentro de esas decisiones tenemos que postergar el plebiscito hoy. Tenemos que recuperar esos 25.000 millones de pesos que se le asignaron al CERVEL para realizar el plebiscito. Por lo tanto, el gobierno no puede confiar en la buena voluntad de la población. Para controlar el brote, deben tomarse acciones drásticas, mucho más que un toque de queda, porque esta desobediencia se puede deber a distintos factores, como la falta de conciencia y empatía, falta de educación, desconfianza en las instituciones públicas ante la crisis social, incredulidad ante la falta de experiencia, de que Chile no se ha enfrentado a otras pandemias en el último tiempo y a este nivel. Por último, llegando al final de este video, no olvides tomar las siguientes medidas. En lo posible, quédate en casa. Lávate constantemente las manos, ya que el jabón disuelve la capa lipídica del virus inactivándolo. Reporta síntomas como tos seca, fiebre o dificultad para respirar y cúbrete al toser con el brazo. Y si bien los principales afectados por este virus son las personas de tercera edad, hay muchos casos menores a 50 años en Chile, pero además puedes contagiar a los demás. Por lo tanto, cuídate y nos cuidarás a todos. En conclusión, esperemos que el gobierno cambie de estrategia ahora que se ha abierto al diálogo, pero mucho depende de ti. Dale like si te gustó el video y suscríbete para estar al tanto de nuevos contenidos. Un gran saludo desde Un Enfoque Crítico.